Bueno, vamos a presentar un tema que en este momento más bien estamos hablando en futuro. Ahorita no hay nada aterrizado en la realidad en el momento y como práctico, pero hay una gran cantidad de avances tecnológicos y científicos que permiten ya abordar este tema como algo de un futuro inmediato de no más de 10 años, probablemente sean 4 años. Si ahorita lo que les voy a presentar van a ver que realmente la cantidad de información y tecnología que se está desarrollando es de una gran calidad, y una de las cosas muy importantes que es, incluso parece hasta ciencia ficción. Es algo que hace 10 años, hace 20 años hubiéramos pensado que es imposible que se esté realizando en este momento. ¿Sí? Ahí está. Sí. Bueno, ya expusieron de una forma magistral varios expositores de una calidad internacional. No quiero abordar mucho los detalles, pero vamos a repasar un poco la obesidad. Las diferencias genéticas entre individuos son responsables de una gran proporción, del 40 al 70% de las diferencias del índice de masa corporal entre individuos en las poblaciones. El IMC es altamente heredable, con una heredabilidad estimada del 40 al 70%. Eso puede entrar en discusión, puede haber que en algunas poblaciones no es exactamente ese margen, pero es un consenso aproximado de lo que se estima de la heredabilidad de la obesidad. Un gen o varios genes. Esto es lo más importante aquí, considerando la obesidad como para un abordaje de investigación. Rara vez la obesidad se produce en familias de acuerdo con un claro patrón de herencia monogénica. El gen más comúnmente implicado es el MC4R, que codifica el receptor de la melanocortina. Los cambios en este gen disminuyen su función y se encuentran en menos del 5% de las personas obesas. Los afectados se sienten extremadamente hambrientos y se vuelven obesos debido a una sobrealimentación constante de hiperfagia. Pero en la gran proporción de la población en realidad no es de origen monogénico la obesidad, es multigénico o poligénico y multifactorial. Porque puedes tener la herencia de los genes de riesgo, pero el factor ambiental, la exposición, también tiene mucho que ver para que se desarrolle la obesidad. Y es algo que se puede revertir también, que ese es el interés. Sin embargo, en la mayoría de las personas obesas no se puede identificar una sola causa genética. Desde el 2006, los estudios de asociación en todo el genoma han encontrado más de 30 genes asociados en la obesidad. Hasta la fecha se suman más de 3.000 genes, la mayoría con efectos muy pequeños. La mayoría de los casos de obesidad son multifactoriales, resultando de interacciones complejas entre muchos genes y factores ambientales. Bueno, la herencia multifactorial. Rasgos físicos determinados por más de un gen, peso, altura, color, metabolismo, son gobernados por el efecto acumulativo de muchos genes. La herencia poligénica se expresa en una forma de variación continua. Esto es algo que considera muy importante porque en la genética mendeliana se tenía la idea de que solamente es un gen que tiene una función específica y que tiene asociado directamente con una sola enfermedad. Pero los genes tienen muchas funciones diferentes, e incluso los genes más sencillos pueden tener una gran cantidad de funciones diferentes. Entonces no entra en ese concepto. Y aparte de eso, muchas de las enfermedades son multifactoriales, la gran mayoría. Muy pocas son de origen monogénico, incluso las de origen monogénico tienen algunas modificaciones por la interacción con otras variantes en otros genes. Y eso es lo que se ha descubierto en los últimos 15 años con mucha más evidencia. Al principio se buscaba todo como las enfermedades clásicas como la fibrosis quística, la distrofia, que se encontraba un gen, pero incluso en esas enfermedades la expresividad de la enfermedad tiene que ver con interacción con otros genes. Bueno, ¿qué características tienen? Son rasgos cuantitativos. Los rasgos están influidos por 2 o más genes, cada uno es un elemento aditivo. Esto es muy importante, no son categóricos. Por ejemplo, la obesidad está a partir de determinado porcentaje de grasa, a partir de determinado índice de masa corporal, pero es un punto de corte que nosotros definimos. Y lo que decidimos que es a partir de dónde es obeso, con sobrepeso, con bajo peso y con peso normal. Pero realmente es un carácter cuantitativo y continuo.
Por ejemplo, aquí esta gráfica simulada con índice de masa corporal y una distribución entre la población. Dentro del componente genético, la diabetes y la obesidad se consideran como enfermedades poligénicas, donde cada variante genética tiene un efecto modesto pero reconocido. Y existe un efecto de umbral, existe un límite de adición de factores por debajo del cual el rasgo no se expresa, sobrepasando este se expresa. Si se sobreexpresa el umbral, el rasgo se expresa. Está un poco complicado, disculpen ahí la redacción, pero básicamente lo que está viendo es sobrepasar este umbral para que se presente. Proteómica, transcriptómica, genómica. Y hay otra gran cantidad de líneas de investigación, metabolómica también. Y el interactoma entre todas estas líneas es lo que puede ya dar alguna explicación en las enfermedades multifactoriales. En DNA, pues el genoma, genómica, RNA, transcriptoma, transcriptómica, proteínas, proteoma, proteómica. Bueno, aquí un DNA, un gen, por ejemplo, muy sintetizado, muy simplificado, con 5 exones. Por efecto, en la transcripción se hace un efecto de splicing. El splicing alternativo es lo que permite que haya remoción de intrones alternas y puede haber un gen que tenga solamente el transcrito 3 exones, aquí tiene 4, aquí tiene los 5, aquí se brincó dos de los exones. Esto es el splicing alternativo y esto también le da una diversidad a los productos proteicos y los RNAs transcritos en los genes. Y después de eso está la traducción, y la traducción tiene también modificaciones posttraduccionales. Entonces, a partir de un gen, con el splicing alternativo ya visto aquí en recorte, pues sería más o menos este cálculo. Lo hice hace unos 5 años, a partir de alrededor de 20,000 genes. Este valor está cambiando cada año porque se están haciendo revisiones. En promedio, más o menos, podemos decir que es un estimado de 20,000. Hay un promedio también, así a grosso modo, 10 RNAs diferentes por gen, son 200,000 RNAs para 20,000 genes, alrededor de mínimo 200,000 proteínas, con las modificaciones posttraduccionales darían de 500,000 a 1,000,000 de proteínas. Entonces la diversidad es generada principalmente por la remoción de intrones alternativa, modificaciones posttraducción y variantes de DNA. Y aquí es donde entra un poquito ya la dificultad. El genoma y la interacción con el ambiente es lo que permite, o lo que da la interacción para una enfermedad multifactorial. Para esto hay factores de protección, hay factores de riesgo y está el genoma interactuando. Entonces, si tiene una gran cantidad de proporción de factores de riesgo, pues se va a presentar un fenotipo más grave, uno intermedio cuando hay factores de protección y de riesgo interactuando con variantes del genoma. Y cuando solamente hay factores de protección y el genoma, pues es un individuo sano. Pero dentro de esto hay un gradiente, que es la variable cuantitativa. Y en el genoma pues, tenemos 3,000 millones de nucleótidos y 5% de este DNA es altamente conservado. El exoma es alrededor de 60 millones de nucleótidos, es el 2% de todo el genoma, 22,000 genes. Y el exoma médico, el que está restringido, esta diapositiva es de hace 4 años, así que disculpen si hay alguna variación de número, que no va a ser demasiado grande. El exoma médico son 12 millones de nucleótidos, es el 0.4% del genoma, son 5,000 genes. Entonces ven la cantidad a lo que estamos restringidos hasta este momento para hacer análisis y diagnóstico certero. Y realmente el que está altamente certificado, con el que se pueden hacer los diagnósticos, por ejemplo, con el Colegio Americano de Patólogos de Estados Unidos para verificar cualquier análisis de diagnóstico, son 500,000 nucleótidos, es el 0.02% de todo el genoma, son alrededor de 50 genes en ese momento. Ahorita ya hay un poquito más. Bueno, ahora viendo lo que es el proyecto del genoma humano, cuando inició en el 2003, cuando se presentó el primer borrador, pues eran 3 millones de polimorfismos. Después con los 1,000 genomas se fue a 38 millones de polimorfismos. Después de esto se subió todavía más porque hay una fase 2 y 3 de los 1,000 genomas que ya son más de 68 millones de variantes. Y ahora todavía ha cambiado cada año, están cambiando mucho, actualizándose toda la información. Por ejemplo, ya hay datos abiertos hasta de exomas de diagnóstico y de análisis, presentando datos de hasta 200,000, pero ya cuando se restringe solamente a análisis de exoma.
de 200,000 perfiles de sujetos. Bueno, y del genoma son 20,000 genes, pues eran alrededor de 200,000 transcritos y 500,000 péptidos. Entonces, para que vean aquí la proporción de lo que es la diversidad que hay. Entonces, lo que estamos viendo ahorita de sano, atenuado a severo. Y en las enfermedades complejas, pues están las variantes protectoras, las variantes modificadoras y moderadas, y las de alto impacto, de riesgo. Y interaccionando con los factores ambientales de riesgo y de protección, y con un fenotipo sano o un fenotipo severo o un atenuado, que es la interacción de todo esto. Bueno, bases de datos, ahorita voy a mencionar solamente estas, pero hay una gran cantidad de bases de datos que se utilizan ahorita en genómica. Por ejemplo, en esta de GeneCards, en el 2017 tenía un total de 149,992 genes registrados, y aquí 148. Si ya lo vemos aquí, son codificantes de proteína 21,742 y ahora son 21,341. Nomás para que vean lo que cambió en un año, se sacaron algunos cuantos. Genes de RNA, 104,389, ahora son 101,323. Toda esta gran cantidad de información que está aquí es imposible que alguien la tenga que estar contando todo el tiempo. Para eso son las herramientas bioinformáticas. Si no nos apoyamos con las herramientas bioinformáticas, la cantidad de información y de datos que hay no son procesables. Bueno, otra cosa también importante, por ejemplo, se han presentado estos rasgos, en el Ensemble, 888 variaciones relacionadas con la obesidad. Aquí está el doctor Pumusi y el grupo de Raúl Bastarrachea. Este estudio está en Ensemble. Esta es una base de datos de prestigio europea de gran calidad y lo tiene referenciado. Y aquí se ve lo que son de valores P menos significativos, y los más significativos son estas flechitas que están, estos triangulitos que están aquí indicando la tonalidad. Aquí también ya con índice de masa corporal, este es otro estudio, el YANT, 772 variaciones, y se ven aquí. Estas son altamente significativas, la mayoría en color rojo. Es la diferencia, nada más en algunas es cuando se ve como categórico. Bueno, vamos a ver en qué está. También es un poquito viejito, es de 2012, 2014, no alcanzo a ver. 2013, sí. Pero es un trabajo bastante importante y se ve lo que hay de la variabilidad que hay en la obesidad. Otra cosa también importante aquí es, por ejemplo, la monogénica. Aquí ya hay alguna tablita que se puede hacer la guía. Entonces, ¿qué es lo que podemos comentar? Un flujograma ideal que podría hacerse para diagnosticar a un paciente con obesidad mórbida o severa, primero se tiene que descartar que sea de origen monogénico. Para eso, principalmente es recomendable que se apoyen con un genetista para que se haga todo el historial, el estudio familiar, y se pueda hacer un análisis, incluso se le pueda mandar a hacer algún estudio para verificar cuando son candidatos. Porque este tipo de obesidad es más severa, es más difícil de tratar normalmente, no es la obesidad de origen multifactorial. Bueno, cuando se combinan una gran cantidad de variantes, se puede llegar a hacer algún valor predictivo, dependiendo del número de alelos de riesgo que estén presentes en la población. Este es uno del 2015 y este otro del 2010. Bueno, ahora ya abordando un poquito, aquí en FASPIN se han hecho algunos protocolos, unos estudios con la doctora Elizabeth Solís Pérez. Llegó a hacer uno con el campamento de niños de obesidad. Ella ha invertido una gran cantidad de esfuerzo y muchos años trabajando con ese campamento. Ya tiene bastante tiempo y afortunadamente nos permitió apoyarla en los estudios. Por ejemplo, aquí el Z-score en esta población, casos y controles, pues se puede diferenciar bien porque están separados básicamente por eso. También con el OMA también se puede ver alguna diferencia. Y ya cuando vemos el puntaje de Z con una variante que ahorita no lo puedo compartir porque todavía está en proceso el borrador del artículo, podemos ver cómo se puede separar bien el puntaje Z en base al genotipo que esté presente. En esta población, 400 niños. Es una N de 400.
un puntaje Z de OMS, también con esta otra variante. Con esta otra variante también. Estas son nada más son unas variantes de ejemplo. Y este ya es con un panel de segunda generación que ya hicimos del proyecto. Es un fenotipo predicho en base a lo que ya se tiene de información y se puede ver ya una correlación importante. Que eso permite ver que la influencia genética en los niños con obesidad es un factor bastante importante. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito de cosas recientes. Por ejemplo, este artículo fue publicado el 8 de junio del 2018 en Scientific Reports. No tiene nada que ver con obesidad, pero el proceso de análisis y la forma en que se trabajó es lo que es interesante. Por ejemplo, aquí se hizo una secuenciación del exoma completo en pacientes con alguna enfermedad, en este caso lupus. Aquí está el flujograma de trabajo. Este flujograma aquí se ve algo complicado, pero la verdad es que mucho más complicado es trabajarlo. Se requiere una gran cantidad de herramientas, conocimientos y personal que sepa trabajar esto, que es bioinformática. Ya después se puede categorizar, por ejemplo, para la expresión de tejidos. Y algo como esto, por ejemplo, ya ver las variantes predichas deleterias, las raras, y ya agregadas por asociación. Estos tipos de diagramas son diagramas de Venn para ver en qué están en común cada uno de los estudios o las variantes que se están procesando. Finalmente lo que terminan haciendo es esto, pero para tener esto es un gran trabajo atrás. Llegar a generar una red metabólica como esta ya simplificada tiene que haber hecho una gran cantidad de validaciones y normalmente hay cientos o miles de genes en esto y simplemente lo que se hacen es enfocar, depurar, limpiar para presentar algo que sea digerible para el artículo. Aquí ya también ven es la red en tejido específico. Y luego ya se hace un conjunto, como es una gran cantidad de procesos biológicos que están involucrados, se puede ver por proceso biológico y también por componente celular. Bueno, y aquí hacemos una pausa. Básicamente, para hacer un diagnóstico, lo más importante que hay... Ya está todo el anuncio de publicidad. Bueno, lo más importante para hacer un servicio no es ofrecer un panel que no esté verificado. Ya lo comentaban bastante el día anterior y lo expusieron de una forma bastante clara, que eso es muy importante. Por ejemplo, las compañías que pueden ofrecer un servicio tienen que estar certificados a nivel internacional con un organismo que les permita validar que los estudios que están haciendo son confiables. Por ejemplo, el CAP, el Colegio de Patólogos Americanos, el otro es el CLIA en Europa. Si tienen ese certificado quiere decir que lo que están entregando es confiable, y lo confiable realmente es muy poquito, porque ya vieron que no hay una cantidad de variantes o genes que puedan ser de uso para el diagnóstico, pero eso es algo importante. Por ejemplo, este es de Centogene, y es lo que permite ver y separar y para poder categorizar si hay una variante, un metabolito, algún marcador de diagnóstico que pueda ser utilizado. En el caso de nosotros estamos certificados con el CAP, con atrofia espinal, y este es el estudio piloto, ya en casos de controles ya a un nivel masivo, y estos son los valores y los criterios, los puntos de corte que tenemos para diagnosticar atrofia espinal, que no tiene nada que ver con la obesidad en este momento, pero es lo que les comento, se tiene que tener una certificación, se tiene que ser validado, y ese proceso es muy estricto, cuesta bastante, cuesta inversión, tiempo, dinero, recursos humanos y muchas horas de trabajo en laboratorio, y también de escribir. Entonces, demerita mucho cuando alguien puede ofrecer un panel que se sacó debajo de la manga, con 5 marcadores, que no validó, que no publicó, que no se sometió a ninguna inspección del CAP, de ningún organismo internacional, y lo venda fácilmente en 10,000 pesos. Entonces ahí es donde le pega a los profesionistas, a las personas que realmente quieren hacer bien su trabajo. Entonces las variantes que están en el genoma, normalmente lo que se categoriza y se clasifican son con esto.
No me voy a meter mucho en detalles, pero es la forma de clasificación. Esta imagen la pueden incluso encontrar directamente en el ensemble, porque es como se clasifican las variantes en el DNA. Y por ejemplo, en este caso, este es muy general, pero también ya lo hicimos con un estudio, pero en gastrosquisis. Este es un flujograma de trabajo desde los filtros de calidad de la secuencia para hacer un mapeo, análisis de variantes, luego en la anotación de las variantes, análisis funcional y estructural, para hacer después, posteriormente, una interpretación con valores estadísticos. Aquí nuevamente un poquito más sencillo, pero sigue siendo el mismo flujo. Entonces aquí un poquito más de detalle. Exomas individuales, variantes genéticas, ya lo vamos a ver más en general. De estas variantes genéticas con posible relevancia se pasan por herramientas bioinformáticas que permiten hacer la predicción. Lo más importante es, primero tienen que pasar por el Clinical Variation, el ClinVar. Ese es donde está certificado y verificado las variantes y dice cuáles son benignas, cuáles son patógenas, probablemente patógenas, y esa clasificación es bien importante para que se pueda hacer un estudio, un diagnóstico. Lo que ya no pasa ya en ClinVar, que no está ahí, se va a herramientas bioinformáticas para sacar efectos los predictores, y normalmente se utilizan alrededor de unas 10 algoritmos diferentes, de bases diferentes, independientes, para poder sacar una validación de las variantes y encontrar si tienen alguna significancia. Posteriormente de eso se pueden hacer interacciones proteína-proteína ya por bioinformática y separar por procesos biológicos, moleculares, componentes celulares y las vías que es básicamente lo que presenté en el artículo anterior de Scientific Reports de Nature. Clinical VAR es esta base de datos. Aquí es donde ya cuando se identificó una variante se tiene que poner aquí. Pero para que llegue ahí primero tiene que pasar todos los filtros de calidad de secuenciación de genoma. Y posteriormente aquí, esta es una gráfica que tenemos nosotros allá en genética, pero la basamos con lo del ClinVar y con el CAP, con las guías del CAP, para clasificar las variantes. Después de clasificarlas se tiene que ver la combinación de variantes para catalogar cómo van a ser patógeno, probablemente benigno y benigno. O sea, no es andar tratando de adivinar o tratar de una forma subjetiva clasificar las variantes. Eso es muy importante, no se puede hacer si tú quieres estar certificado. Bueno, BMI, si se busca BMI en GeneCards, con esta lista yo bajé esta información y con una de las aplicaciones informáticas del artículo se usó este filtrado para sacar los genes. Este es por string, nada más para ver ese listado de genes, que es los que eran más significativos, y se ve toda la interacción de proteína-proteína que hay entre cada uno de estos genes. Y aquí están los procesos biológicos involucrados, aquí está la respuesta de lípidos. Aquí está con Stitch, esta es otra que ya incluye metabolitos o fármacos que están interaccionando, y se permite ver también qué vías metabólicas están involucradas. Este es en general para índice de masa corporal, pero esto también se puede aplicar para un paciente. Pero esto ahorita, en este momento, no está validado para el CAP, ¿sí? Eso es importante, porque tiene una gran cantidad de variantes que todavía no están validadas. Y en este momento no se puede hacer ahorita un servicio de diagnóstico así específico, pero con el tiempo, y con el tiempo estoy hablando que en un corto lapso, probablemente menos de 10 años, esto ya va a ser una herramienta que se esté utilizando. Por ejemplo, con estos procesos biológicos de GeneCards, usando uno de los software que tiene allí publicado el artículo, se pueden ver qué procesos biológicos principales, porque lo que hace es resumir y sintetizar toda esa información, para ver cuáles son los más importantes de esa lista que salió ahí. Bueno, ahora poniendo algo, no sé si tenga tiempo de verlo, pero pues es un poquito más para romper el hielo. Son bromas, no es en serio, ¿eh? O sea, si lo ven así un poco ofensivo o como que se están burlando, realmente es sarcasmo, ¿sí? Porque realmente no lo vamos a hacer así. Bueno, ahora vamos a ver que no solamente es el genoma lo importante, voy a comentarlo brevemente porque va a haber unas ponencias posteriores bastante buenas y pues espero que sí estén pendientes de ellas. Por ejemplo, los microbios que tenemos en el intestino. Sí se puede sacar un efecto predictor también con la microbiota, el microbioma que tiene el intestino,
y se puede hacer la predicción de la respuesta de los perfiles de lípidos, triglicéridos, perfil bioquímico, cómo se metabolizan los carbohidratos. Entonces, la obesidad es multifactorial, pueden intervenir todos estos factores para las vías metabólicas afectadas, y en teoría, con el tiempo, eso va a permitir hacer un tratamiento personalizado. Bueno, algo importante es que la obesidad está directamente ligada con factores de riesgo en 13 cánceres, mínimo. Entonces, por eso es bien importante tratar de ver cómo se puede enfocar esto para que la población se beneficie, reduciendo la obesidad, porque es un factor de riesgo muy incrementado. Todo esto va a estar disponible con por medio del Congreso para que tengan la presentación completa. La voy a pasar en PDF porque está en Keynote. Entonces, si la dejo en PowerPoint se mueve y se pierden formatos, se pierden imágenes y enlaces, pero ya en PDF queda todo fijo. También, por ejemplo, esto es algo que se está trabajando ahorita en los laboratorios internacionales de punta más especializados. Ya hacer órganos en chip, para poder hacer validación, estudios de fármacos, dosis-respuesta, incluso un chip de un tejido específico de un paciente se puede ya trabajar, para ver cómo ese paciente va a responder a un fármaco en específico, en un órgano, en un tejido en específico, porque no es lo mismo que tengas una caja Petri, no es lo mismo que tengas un ratoncito. El ratoncito normalmente no va a responder igual a un tratamiento, ¿sí?, que el humano. Puede que sí, pero hay el riesgo que no. Y lamentablemente hay varios casos que no hacen respuesta, no tienen la misma respuesta que lo que se desarrolló en el laboratorio con el ratón, con el humano. También es también muy importante, muy bueno, es reciente, es de este año también. Es una técnica para medir en tiempo real los transcritos que hay en una célula e incluso mapearlos en 3D de una forma simultánea. Si hace 20 años se nos hacía imposible que pudiéramos secuenciar un genoma y se hizo apenas en el 2003, ahorita ya pueden secuenciar el genoma de una sola célula, pueden secuenciar simultáneamente el genoma de varias células, pueden secuenciar simultáneamente el transcriptoma de varias células de un tejido. Entonces, la tecnología que hay ahorita en este momento da la pauta de que muy probablemente en un lapso muy corto se va a poder hacer ya la medicina personalizada para el tratamiento de la obesidad. Y algo también importante, también dentro de los estudios, los p-value. Se tienen que hacer factores de corrección, FDR, Bonferrón, y es bien importante para presentar los estudios. Hay estudios que no lo tienen, y cuando no tienen eso hacen una sobreestimación de una probabilidad que no es. Entonces, ¿qué significa traducido? Falsos positivos. Se tiene que tratar de descartar lo más posible los falsos positivos de los estudios de sucesión. Esta es otra, un poquito. Que no sucede así. Este caso sí fue real, lamentablemente es triste, pero sucede también. Cuando pasa lo que les comento, la voracidad, de presentar algo por tratar de ganar una ventaja. Por ejemplo, este caso es muy famoso, es reciente y es un caso terrible. Esta compañía Theranos, esta persona logró convencer al gobierno de Estados Unidos, a varias instituciones, a empresarios, juntó millones de dólares prometiéndoles un chip que prácticamente diagnostica todo. Y en un lapso de como 10 años, no recuerdo cuánto, solamente no solamente no presentó datos, sino que afirmó haber desarrollado este dispositivo para automatizar y monitorizar los análisis de sangre utilizando volúmenes de sangre microscópicos. Le llamó Edison a su máquina. Su tecnología ha sido criticada por no ser revisada por pares. Básicamente estaban fuera de su rango normal 1.6 veces más que otros servicios de prueba, que el 68% de las mediciones del laboratorio evaluadas. Mostraron una variabilidad significativa entre servicios. Los resultados de las pruebas del panel de lípidos entre Theranos y otros servicios clínicos fueron no equivalentes.
Y a otra cosa más grave, incluso había compañías y hospitales que contrataban su servicio. Y después se descubrió que, como no podía hacer los servicios, los mandaba a hacer con otras compañías y lo vendía como que si lo estuviera haciendo. Entonces, esos son casos lamentables. Pero lamentablemente, eso es lo más importante que quiero comentar aquí. Cuando alguien abusa de la confianza de la población, de los servicios de las compañías, las cosas se hacen más restrictivas para evitar ese tipo de engaños. Pero también perjudica a los que estamos trabajando con las reglas, porque nos van a meter más requisitos, más protocolos, más trámites, y dificulta también eso. Incluso también con los pacientes o con los clientes de un servicio van a generar desconfianza. Y lo más importante entre la relación de un paciente y un médico o un analista es que haya esa confianza. Se tiene que generar, se tiene que mantener para que el paciente siga siguiendo el tratamiento. Otra cosa es, por ejemplo, ahorita está muy expandido que se puede hacer cualquiera. O sea, tú quieres hacerte un estudio del genoma, le vas y le pagas y mandas tu web de aquí del Carrillo Bucal a 23IO de Google, que es la compañía de Google, y ellos hacen un análisis, simplemente te mandan las variantes mal interpretadas porque no están con un diagnóstico clínico, no están interpretadas con una especialista, y eso es importante. Y a veces tú tienes el derecho en Estados Unidos de solicitar todas las variantes, no las filtradas, porque te dan las variantes filtradas que ya están verificadas que probablemente tengan algún efecto. Tú puedes pedir los datos crudos y reanalizarlos. Y ahí, por ejemplo, en este artículo presentan, no me voy a meter en detalles, presentan 12 casos que fueron terribles porque los pacientes empezaron a tratar de interpretar esas variantes que salieron que probablemente eran de riesgo y no eran. Se mandaron a hacer tratamientos, diagnósticos, intervenciones, incluso quirúrgicas, para nada. Resultaba que no tenían la variante. Cuando se volvió a verificar por secuenciación de otra tecnología, esa variante no existía en esa persona. O esa variante realmente ni siquiera tenía un efecto. Entonces, por eso hay que tener cuidado con el diagnóstico. Entonces, resumiendo, la carencia de ética y de aplicación correcta de conocimientos y experiencia perjudica a los profesionistas que en este ambiente competitivo trabajan con integridad y honestidad. Se malbarata el servicio profesional y se crea desconfianza. Muchas gracias.